Te pedimos, Padre Santo, que nos acompañes, que nos pongas a cada uno de nosotros en tu sagrado corazón para que desde ahí podamos sentirnos hijos e hijas amadísimos tuyos, Señor. Te pido, Padre Santo, que en este día mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que el Espíritu Santo sea de sanación a cada una de esas potencias internas, al intelecto, a la memoria, a la imaginación, a la afectividad, a la voluntad. Que en cada uno de tus dones, Espíritu Santo, podamos encontrar una pomada de sanación para nosotros y de santificación. Señor Jesús, te pido que nos curas con tu santa sangre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma, para que en este día, Señor Jesús, podamos desear de ti lo que solamente tú nos puedes dar. Todo se lo pido en tu nombre, Jesucristo, y por la intercesión de nuestra Santísima Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El Señor contigo. es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres. bendito es el Bendito fruto de tu es tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la ahora. hora de nuestra muerte. En Amén. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Y como ya sabemos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la castidad. Y mira que antes de comenzar decía que la castidad no es algo de represión, sino que es algo redentivo. Ahora, cuando hablamos de algo redentivo, tenemos que saber que estamos hablando o indica como que algo necesita ser arreglado, necesita ser sanado en nuestra sexualidad. Y sin duda, ese es el caso de cada uno de nosotros. Eh, pero por eso mismo el Señor nos da ese don, esa virtud de la castidad para que podamos integrar la totalidad de nuestra persona y vamos a ver cómo vimos eso en la soltería. Así que por eso quería invitar a Irán que comparta con nosotros, que nos cuente un poquitico, Irán, cómo tú vives la castidad en la soltería con la cantidad de cosas que haces, con la cantidad de gente que te mueves. Eso mismo me lo pregunto yo. Eso mismo me lo pregunto yo. Bueno, primero que nada, antes de hablar y responder esa pregunta, voy a dar un poquito para ponernos en contexto de quién es uno, ¿no? Quién es esta loca que Gustavo invitó el día de hoy. Así que, bueno, buenas noches, muchísimas gracias. A ver, todo empieza, no voy a entrar en mi conversión como tal, pero sí tengo que decir de dónde vengo para que vean lo que yo digo, solo la gracia de Dios, porque la castidad es una gracia. Uno puede decir sí, 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 pero al final es una gracia, un don de Dios, un regalo de Dios. Yo en el 2017, cuando empieza todo este camino, yo vengo a un mundo, como lo he dicho muchísimas veces en la página que llevo Manual para enamorarse, de música, de electrónica, de DJs, hacía modelaje, hacía sesiones de fotos, Ibiza, trabajaba en un canal de noticias muy grandes, Latin Grammys, o sea, toda esa gente, ¿no? Que uno, de ahí venía yo, obviamente en mi vida nunca había escuchado la palabra castidad, la verdad, como que yo creo que para nada la escuché, fue cuando entré en el caminar con Dios. Y obviamente cuando uno empieza esa serie de desintoxicación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando conozco el amor de Dios y yo digo, wow, tengo que cambiar esto, o sea, la manera en que yo venía viviendo, todo ese intercambio de demonios que uno intercambia en cada relación sexual, ¿no? En cual sea, noviazgo, one night stand, fuera del noviazgo, o sea, lo que tú quieras. Si no estás en el sacramento, se intercambian cosas, ¿me entiendes? Y yo no sabía nada de esto, la verdad. Y bueno, cuando el padre Osvaldo Gudelo me habla por primera vez la palabra castidad, a mí me da como una convulsión y yo decía, pero, o sea, el fanatismo, ¿qué es esto, no? Porque claro, uno cuando lo escucha y uno le habla a sus hijos, te dicen de una castidad, te quedas como, ya va, ¿cómo así? Porque yo creo que el primer tip que yo puedo decir, que yo lo comparto, que fue lo que el padre Osvaldo me enseñó a mí y lo que el Señor me dio regalando en todos estos 7 años de caminar con el Señor, primero fue enamorarme del Señor, buscar al Señor con todo el corazón para poder entender lo que significa y por qué, si yo voy a hacer castidad, ¿para qué, no? Y cuando yo empiezo a enamorarme de una manera tan linda del Señor y a encontrar de que Él puede llenar todos estos vacíos, todas estas ansias, toda esa mendigadera de amor que tenía, todos estos placeres que buscaba en otros lados, porque esa búsqueda constante del placer siempre la vamos a tener, ¿verdad? Pero el Señor empieza a llenarnos también y a darnos otras cosas que uno desconoce cuando está en el mundo.
Entonces, eso fue lo primero, enamorarme del Señor. ¿Y cómo me enamoraba del Señor? Empezando, vivía, creo que en el Santísimo hasta el sol de hoy, obviamente unida a los sacramentos. Si uno no lleva una vida sacramental, es muy difícil hacer castidad. Yo me acuerdo que yo decido en un punto X de mi vida que dije, ¿sabes qué? Porque uno andaba como que hay un mes sí de castidad, un mes no, un mes sí, un mes no, hasta que un día me hice la pregunta como que, Irán, ¿tú de verdad le crees a Dios? ¿Tú de verdad confías en Dios? ¿Tú de verdad quieres ser santa? ¿Tú de verdad crees en la vida eterna? ¿Tú de verdad crees en todo esto? Entonces hay que ser coherente, o sea, hay que practicarlo y con todo el corazón, o sea, alejarse un poco de esas tentaciones. Y así empecé. Y me acuerdo que un día yo dije, Señor, te entrego totalmente mi cuerpo, te entrego totalmente mi castidad, vamos a hacerlo con todo. No le voy a decir cuándo fue porque eso ya sería chisme, pero fue este hablar con el Señor y yo le dije, Señor, aquí sí regálame tu gracia, porque yo no voy a hacer, sé qué voy a hacer, todavía seguía en ese mundo de trabajo, haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Que había muchísimas, muchísimas tentaciones y de todo tipo. Y fue eso, fue entregarle al Señor como que esa apertura de confiar de que si Él me estaba pidiendo que yo le entregue, como yo le digo, Señor, mis mejores años, mis años de colágeno, mis años de juventud, tiene que ser por algo, ¿no? O sea, ustedes no se preguntan si el Señor nos pide algo tan que es tan difícil, imagínate también cuando uno ama, ¿no? Lo difícil que no, tú no puedes estar con esa persona porque el cuerpo se quiere expresar y yo digo, es porque tiene que haber algo más grande, tiene que ser una razón más grande para que el Señor nos pida algo que va en contra de nuestra voluntad, porque la voluntad siempre tiende como que al mal. Pero bueno, eso por ese lado, enamorarse totalmente del Señor. Es el primer consejo que yo le doy a los jóvenes, siempre como que, o a los no tan jóvenes que están haciendo esto, busca primero el Señor y cuando te empieces a enamorar del Señor, vas a ver que Él te empieza a regalar una gracia y Él te empieza a dar, yo creo que, Gustavo, yo no sé cómo expresarlo, pero como otros sentimientos. O sea, si antes a ti te parecía, como yo le expliqué a una mía, si antes a ti lo más cool te parecía eso, imagínate que hay otra cosa más cool que el Señor te regala en la contemplación de oración, que uno dice, wow. Eh, Eso por un lado. Obviamente, otra de las cosas, Gustavo, en ese mundo donde yo me tuve que aislar. Yo creo que cuando uno quiere tomar una decisión, de hacer un cambio de verdad y proponérsela con todo el corazón, tiene que evitar ciertas cosas, ciertas amistades, ciertos lugares. Como dicen, con la tentación no se negocia, porque es que vamos a caer sí o sí. La persona que diga que sí puede estar con la tentación ya está pecando por mentira, porque es mentira. Somos débiles, somos frágiles. El San Pablo lo dice en sus cartas siempre, o sea, somos nada. Y es eso, empezar a evitar. Y yo me acuerdo que yo viví ese proceso de aislamiento y yo tenía que 26 años, imagínense ustedes empezar todo este mundo a esa edad y estar sola, ¿no? Un poco, alejarse, no frecuentar los mismos sitios. A mí que me encantaba la rumba, el alcohol, obviamente tuve que hacer todas esas cosas y ser consciente, ¿no? De que primero yo también tenía que poner ciertos límites y por eso yo creo que es lo muy importante, un tip, conocerse. O sea, quién soy, cómo me conozco, para saber hasta cuáles son mis límites. Yo, por ejemplo, estaba hablando con alguien el otro día que estaba entrevistando no, y me decía, Irán, es que yo sé cuáles son mis límites y, por ejemplo, yo sé que yo no puedo entrar a tal lugar porque es que la mente empieza a volverse loca y recordemos que la castidad no es solo tener, yo me imagino que ya Gustavo lo ha dicho muchas veces, o sea, de relaciones sexuales, sino de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos. Fíjense ustedes, voy a poner aquí una anécdota y Gustavo, tú me puedes interrumpir cuando sea o preguntarme si no estoy llegando al punto. El otro día estaba escuchando Karol G. Imagínense esto, da risa, pero miren cómo el demonio se mete en tantas cosas, es muy astuto. Yo estaba escuchando Karol G y hay una canción que me gustaba el ritmo, ¿sabes? Yo empiezo a bailarla así en el carro y la empiezo y repeat, y estoy bailando, bailando, y llega la noche y yo siento que tengo tan metida la canción que yo empiezo a decir, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Cortocircuito, ¿sabes? Me está costando esto de la castidad, Señor, porque obviamente todas esas letras, todas esas cosas nos invitan y nos abren puertas, ¿no? A pensar. Entonces, todo empieza por el pensamiento y después lo llevamos a la acción. Entonces, tratar de que, como decía San Juan de la Cruz, los sentidos, nuestros cinco sentidos son las ventanas del alma.
Por eso tenemos que cuidar mucho lo que vemos, lo que escuchamos, lo que conversamos, porque por ahí es algo como que se va cocinando que después lo llevamos a la acción, que es el acto al final, ¿no? De tener relaciones sexuales o de desear o de lo que sea. Entonces, eso por ese lado, como que empezar a conocerse, saber cuáles son nuestros límites para no negociar con la tentación. A ver, ¿qué otra cosa más? Como decía al principio, que a mí me ha ayudado mucho a vivirlo en la soltería. Ahorita estoy dando tips y después creo que comparto más testimonios. El Santo Rosario, por ejemplo, para mí, yo no sé ustedes, pero miren, yo acabo de llegar de Medjugorje y la Virgen mandó a rezar 3 rosarios. Si la Virgen lo dice, lo voy a hacer. Hemos venido rezando desde hace un tiempo atrás, yo llevo un año rezando 3 rosarios diarios y yo no puedo estar sin el Santo Rosario. Uno está súper expuesto en redes sociales, aquí, allá, cuánta gente no escribe de lo que sea, que no te bajan el cielo y la tierra. Entonces, el Santo Rosario es un arma muy poderosa, ustedes, aunque no lo crean, nos ayuda a controlar todas esas pasiones, como decía Gustavo, que tenemos del alma, que siempre quieren, ¿no? Entonces, para la gente que está soltera, nos ayuda a concentrarnos en la mente, a entender que hay un propósito mayor. ¿Y a qué voy con esto? Cuando obviamente yo no entendía nada de esto de la castidad, no entendía el porqué, el propósito, es que si ni siquiera entendía el propósito de mi vida, mucho menos iba a entender la castidad. Pero cuando a mí me dicen que yo soy una hija amada de Dios y que mi propósito, como siempre lo repito, por eso las camisas es ser santo, es llegar al cielo, yo comprendí entonces que la relación con la otra persona es una ayuda adecuada que el Señor nos pone para llevar a la santidad. Cuando yo comprendo de que el estar en pareja simplemente es una ayuda para llevarme a ese propósito de ser santa, cumplir ese fin que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Todo fue para mí cambiando el sentido ahí, porque yo decía, wow, entonces la relación no es así. Cuando uno estaba en noviazgo y tenía relaciones, como que no, es que no es un acto, sí, o sea, qué brutal el placer, claro que divino, pero cuando nosotros entendemos que el verdadero propósito es la procreación, es llegar al cielo y, y que, y que es estar un día en esa unidad con el Padre, yo no sé ustedes, pero a mí me cambió, me ha ayudado mucho en mi castidad, a valorarme como mujer, a saber de que también mucha gente me dice, Irán, pero es que siento que me voy a quedar sola. Yo tengo felizmente 32 años y Gustavo lo sabe, 32 años y soltera, creo que mejor que nunca en la vida. Y, es esto, lo que pasa es que estamos viviendo según las leyes del mundo, según el orden del mundo, según Dios. Entonces, empezando por ahí, amiga, si estás soltera en estos momentos, como que entender que el Señor tiene un propósito contigo. Y si en este momento te tienes sola, como a mí, yo me quiero casar, me encantaría, pero si el Señor me tiene sola, como me dijo un sacerdote una vez, es porque el Señor está haciendo su plan de santidad en ti en esos momentos así y no necesita de nadie más. Fíjense la Virgen María, ¿no? A mí me encanta la Virgen porque la Virgen estaba plena. ¿La Virgen necesitaba de San José? No. O sea, por dentro ya estaba plenamente, pero para la misión que ella tenía que llevar aquí en la tierra, imagínense ustedes, ¿quién le iba a sacar para Egipto en un burro? O sea, ¿quién la iba a necesitaba a José? José que se moviera, que buscara el burro, que esto, aquello, anda, José, José, párate. Entonces, vieron, o sea, eso es bellísimo porque tú entiendes que la Virgen está plena, pero necesitaba esa ayuda adecuada que le llevara que le ayudara en esa misión. Y lo mismo pasó con cada una de nosotros. De verdad que cuando yo veo a la gente soltera, toda desesperada, que ojo, que a mí me pasa, como les dije hace poco, eh, cuesta la castidad, uno le cuesta, uno es 100% humano y lo siente, ¿no? Pero hay que recordarnos esos momentos en los cuales hemos tenido, a mí me ayuda mucho cerrar mis ojos y recordar esos encuentros bellos que he tenido con Dios, esos encuentros de consolación, como llama San Ignacio de Loyola, desolación, consolación, esos momentos de consolación, de alegría que he tenido con el Señor y recordarme, Señor, es que hay algo más y todo contigo es posible. O sea, que yo lo sienta, eso no quiere decir que esté mal, que yo sienta ganas, que sienta esto, pero recordarme que tú tienes un propósito mayor para mí. Y por eso es que hay que vivir la vida sacramental 100%. Amigos, si estás haciendo esta novena y quieres vivir esto, no se puede hacer castidad sin sacramento. Imposible. O sea, tú no puedes ser futbolista, no puedes ser Messi sin entrenar. No se puede. No puedes estar fit si no vas al gimnasio. Por eso la oración, el Santo Rosario,
el Santísimo, el ayuno, los miércoles y viernes que se hacen, todas estas cosas son herramientas que nos ayudan a doblegar. Por ejemplo, el ayuno, nosotros todos los años con el grupo de Manual para Enamorarse hacemos los 40 días de ayuno en la cuaresma. Lo hicimos este año, lo hicimos el año pasado, lo hemos venido haciendo desde el 2018, imagínense. 40 días a pan y agua desde el día de miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. A veces le sumamos 47, que fue una locura, pero hay que aprender a dominar, a controlar nuestra carne. Y qué mejor manera de hacerlo en el ayuno a pan y agua. O sea, uno empieza a doblegar, o sea, no podemos dejar que nuestro cuerpo sea el que nos lleve, ¿no? Nosotros primero somos espíritu y el espíritu, como lo dice, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte si está unido al Señor. Entonces empezar a controlar. Y estos son tips, pues, que yo hago, que yo practico en mi día a día. Eh, Me encanta leer, me encanta, yo creo que soy una fanática también de leer las Sagradas Escrituras porque nos da demasiada esperanza, ¿no? Y a veces nos volvemos locos con todo este plan, vuelvo y repito, pero por ser monotemática, de la soltería, que me va a quedar sola, que esto, no, flaca, es que tú fuiste creada para algo más. Ayer le decía a una amiga que tiene 36 y me decía, es que Eran, yo creo que me voy a quedar sola, que esto y yo, preocúpate más bien es cómo nos vamos a salvar. Eso, ahí debería estar de verdad nuestra verdadera preocupación, cómo yo me voy a salvar, cómo, o sea, y conocernos y el ocio. Otra de las cosas que yo creo que el Señor me pone ahorita en el corazón, el ocio, o sea, yo creo que cuando tenemos tiempo de ocio, y lo decía San Francisco de Asís, es donde la mente empieza, la loca de la casa, ¿no? A pensar cosas, a ver cosas en el celular, y uno empieza con una foto y mire aquello, y empieza, y uno termina haciendo cosas que lo llevan a la gente a masturbación, a pornografía, a todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestros límites, conocer y de verdad ponernos en la cabeza, o sea, ¿quieres o no meterte en este negocio de la santidad? Yo digo que la vida es muy corta, solo tenemos una y hay que aprovecharla en ganar el cielo, porque hoy estamos, mañana no. O sea, imagínense que con nosotros en la peregrinación, que fue el padre Osvaldo, se murió una persona. En plena peregrinación ahorita, que estuvimos, esa persona, decía el padre Osvaldo ayer, estaría listo o no estaría listo. Y a veces nos estamos preocupando por otras cosas. No, cuando uno se empieza a preocupar por las cosas del Señor, el Señor te va a dar esa gracia y poder dar ese, como yo digo, ese aguante y esa fortaleza de vivir nuestra castidad. ¿Que cuesta? Sí, no se los voy a negar. Que cuando Gustavo habla y suena bellísimo, yo siempre le digo, eso es muy bonito y todo, pero es difícil. Cuesta demasiado, especialmente cuando uno, digo yo, a mis 32 en un mundo como Miami, pero por eso ahí es donde me aferro a María también y le digo, flaca, tú sabrás, si tú me estás pidiendo esto, tú sabrás cómo será esa recompensa tan grande, ¿no? Porque el Señor no nos hace, una amiga el otro día, imagínense que tenía tiempo, mi amiga de mi vida pasada, me decía, Irán, ¿y ahora tú cómo te diviertes? O sea, ella piensa que yo me la paso aburrida, retrógrada, que estoy ahí como llorando todo el día, me látigo porque no puedo tener relaciones, porque no puedo nada, porque no puedo aquí, que no te puedo dar un beso para allá, que esto. Y yo le digo, es que yo pensaba igual, ¿sabes? Yo pensaba igual, pero cuando uno empieza a hacer esas horas de adoración, el Señor te empieza a regalar tantas cosas que tú dices, hay un mundo allá, como decía San Francisco, ese mundo de lo desconocido, me ata a ese mundo desconocido, me llama la atención porque en cada Eucaristía uno siente, y perdónenme lo que voy a decir, pero yo que vengo en el mundo, yo venía del mundo del éxtasis, de las drogas, o sea, imagínense todos los highs que yo tenía, pero el Señor en cada Eucaristía me bendice con un high distinto, con una gracia demasiado linda. Él no me quitó algo, yo creo que me lo multiplicó por cosas bellísimas, ¿no? Y otra cosa que también estoy como botando todas las ideas, Gustavo, que me viene a la mente, porque hablar de castidad en 45 minutos, de toda una experiencia, es muy poquito, ¿no? Teníamos que tomarnos un café y pasar horas, pero yo no sé si ustedes han visto, yo he estado publicando en Manual para Enamorarse, una serie sobre las influencias demoníacas y cómo el demonio, ¿no? Semente, incubus, succubus, todos esos demonios que se obtienen por el intercambio sexual, ¿no? Eh, y uno Y uno no cree eso, pero uno cada día estamos tan expuestos al pecado y somos unos pecadores y estamos pecados y cuando uno tiene relaciones con otra persona hay un intercambio y eso existe. Lo quiera uno no creer, eso existe.
el semáforo está ahí por algo, ¿verdad? Si yo me como la luz, eso no evita el error que hice. Ahí está por algo y nos está avisando. Entonces, siempre hay unos intercambios, tener conciencia de cada vez que estoy con alguien, se intercambian cosas y después la gente, es que yo tengo una depresión, es que mi hijo está así, las cadenas generacionales que se van pasando con cada intercambio sexual. También les recomiendo que lean el libro del padre Gabriel Amorth y uno se entera de tanta cosa que uno dice, wow, ¿cómo no? Y esto no es como para asustarnos ni nada, pero sí para estar alerta de que lo que está en juego es nuestra salvación, es nuestra alma. Eso por ese lado, Gustavo, no sé si me quieres hacer una pregunta de algo más específico. ¿Voy Sí, no, bien? no, ¿No voy no, bien? que quería nomás complementar lo que estás diciendo porque, Es como que es tú tanta información, siento que estoy bombardeando que Gustavo me dio 45. no, Vomita. tranquila, tranquila. Solo una cosa, es que yo sé, es importante ser realistas, como está diciendo Airam, y saber de que a veces nos va a causar dificultad, ¿verdad? Que a veces A veces realmente, no, todo el día. ya todo el día, ¿verdad? Pero cuando nos hace, y esto es como para, como para tener ese bálsamo que nos acompaña o que nos ayuda en esa dificultad, es que cuando miramos a Jesucristo en las Sagradas Escrituras y se le pregunta sobre precisamente la sexualidad y ese desorden que entra en la sexualidad, él siempre apunta al principio. Y en ese principio vamos a ver de que Adán y Eva, que es muy importante recordar, estaban desnudos y sin vergüenza. Esa falta de vergüenza nos deja ver esa plenitud en la que vivieron ellos en el principio. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra corporidad hacemos visible al Dios invisible. O sea, nuestro cuerpo guarda lo que los padres de la iglesia llaman el capax Dei, la capacidad de Dios. Por eso en la plenitud de los tiempos es que vamos a ver que la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Ahora, ¿cómo pudo, pensemos eso, cómo pudo el Dios del universo, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso hacerse hombre? Pues porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de Dios y de expresar sus cualidades, ¿verdad? Ahora pensemos, eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que orar, ¿verdad? Dejarlo que entre en nuestro corazón y entender que las dificultades que estamos viviendo en el área de la castidad es precisamente para convertirme en ese signo de Dios. Pero cuando entendemos realmente el valor de nuestro cuerpo y la historia que cuenta, comenzamos a leerlo de otra forma, a valorarlo de otra forma. Y eso no Sí. quiere decir que va a ser el camino mucho más fácil, pero tengo una esperanza, ¿verdad? Y Gustavo, Es por medio del cuerpo de Adán y Eva que se hace visible el Dios invisible y eso es como la esperanza que uno dice, bueno, eso es la que la castidad logra, que yo poco a poco vaya recobrando esa integración. Y el trabajo de la integración es un trabajo difícil, ¿verdad? Porque en terapia lo vemos. Es un trabajo que duele, es un trabajo que cuesta. Es como que vamos formando nuevamente lo que se ha deformado. Entonces, siempre tener esa esperanza hacia dónde estamos yendo, como decía Irán, el fin es el cielo, ¿verdad? Es como camino pasito a pasito. Perdona, Irán, dime. no, 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 que hay algo que a mí, que se me prendió el bombillo cuando estabas hablando. Cuando uno empieza a estar en este mundo, ¿no? En la gracia, empieza a practicar su castidad, yo siento que el Señor te empieza, es eso, a regalar cosas. Existen los dones del Espíritu Santo que no lo creemos. Y es porque uno se empieza a limpiar y se va limpiando y se va limpiando, ¿no? Y obviamente uno vuelve y cae, uno vuelve y se ensucia, va a la confesión, pero ya no tanto como antes, porque caemos con otra piedra, pues no con lo mismo, pero uno trata y trata y trata. Y en ese esfuerzo, en esa medida, el Señor te va regalando más fortaleza y uno empieza a escuchar a Dios. A veces decimos, no, es que yo no escucho al Señor, yo no escucho esto. Y yo un día le preguntaba a Santa Clara así, flaca, ¿y cómo tú lo escuchabas? ¿Cómo tú escuchabas al Señor y tenían esos intercambios tan brutales como esos santos? Y ella dijo, porque es que hay que vivir en gracia. Y es ahí en esa, en esa pureza del alma, es volver, como tú decías, a ese principio. Y es ahí donde el Señor te empieza a regalar. Por eso es que esos santos llegaban a un límite en que hablaban de tú a tú con el Señor, por esa pureza, ¿no? A mayor renuncia, a mayor entrega que uno le da al Señor de esas cosas que nos cuestan demasiado, el Señor se desborda muchísimas cosas más. Por eso la palabra dice, al que tiene mucho, mucho más se le dará y al que poco tiene, poco se le quitará. ¿Aló? Ajá.
Y es eso es algo que a mí también siempre me motiva a decir como que, bueno, un día, yo lo llevo un día a la vez, Irán, un día a la vez, como digo, es muy difícil en este mundo donde uno, con la gente que se rodea, sobre todo tener esa templanza, ¿no? Que es ese autocontrol que hay que pedirle mucho a este Espíritu Santo que nos llene y no negociar con tentaciones, no ponernos en situaciones que nos, si uno sabe que esa película te va a llevar a algo mayor, entonces no lo hagas. Obviamente cada quien conoce cuál es ese límite que no puede cruzar, pero es una belleza cuando el Señor te empieza a regalar y volviendo un poquito también al cuando comenzaste, Gustavo, yo también me leí el libro de Amor y Responsabilidad, que de hecho yo digo, por favor vayan y léanselo. Todos a mí me han tenido que dar ese libro en el primer grado. O sea, primer grado del colegio me hubiese evitado tantos errores en la vida, tantas relaciones tóxicas, pero porque uno comprende la belleza de ese amor. O sea, ustedes se imaginan poder uno llevar a la santidad a esa persona y esa persona a ti. O sea, qué más belleza que ese, que el Señor llegue uno al cielo y le diga, Señor, lo logramos, chócala, lo llevé a este pana para el cielo y él me llevó a mí. Y en esa entrega, obviamente en esa fusión, cuando yo le digo a mis amigas solteras, amiga, espera, ¿tú qué crees? Que el Señor no está viendo ese esfuerzo que te está costando, esa renuncia que le estás entregando a Papá Dios. ¿Tú no crees que Él te va a bendecir con algo espectacular? He ahí la fe. Esa es la verdadera fe. Pero el mal siempre nos quiere como yo digo, como que quitar esa esperanza, ¿no? Lo hablamos con Gustavo en uno de los capítulos de la herida de la desesperanza. Él nos quiere decir como que no, es que eso no va a llegar, no, es que es imposible. Mire que tienes tantos años y eso no ha pasado, mira, es que no lo vas a poder. No, hay que sacarnos y callar a toda esa gente que nos habla y entregarnos totalmente a la oración. Y ahí el Señor nos va a ir regalando todas esas gracias, todos esos dones y todas esas cosas, ¿no? Para poder, pues, cumplirlo. Gustavo se fue. Aló, ¿me Ajá. oyes? Sí, te escucho. Estabas hablando de la influencia y estoy en la computadora de mi sobrino y no sé qué hundí y se prendió algo. Me tocó poner mute y salí corriendo y yo, Juan, quítame eso que está sonando. Así, siempre que el Señor lo reprenda. Pero nada, no sé si hay alguna pregunta, algo más. O sea, yo en este camino no es fácil, mi gente. Creo que una de las cosas que yo, y lo hablo aquí abiertamente, saben que siempre fastidio con Gustavo, hablamos muchísimo, yo tener amigos en la fe porque uno necesita, yo le llamo la válvula de escape, porque hay momentos de momentos y el demonio sabe, y disculpen que hable tanto aquí de él, pero yo soy hija del padre Osvaldo, bueno, ya saben cómo es la cosa. Este, el demonio sabe que tú estás haciendo un esfuerzo y va y te va a tentar de maneras que yo a veces digo, Señor, pero ¿qué es esto? Yo siento que estoy temblando, o sea, siento que no puedo más. ¿De dónde? Y y es ahí donde yo llamo a un Gustavo, donde llamo a una amiga y le cuento, ¿sabes? Hablarlo, desahogarse, voy al Santísimo. Esa es mi manera de cómo escapo también esos momentos. Dirán, ¿qué hacen en esos momentos? Bueno, hablo, tengo una buena conversación con una amiga, le cuento todo, me río, voy al Santísimo y le digo, Señor, ¿y entonces el anillo para cuándo? O sea, voy, me río con el Señor, lloramos, conversamos, voy, hago ejercicio demasiado, me mantengo, como dije, o sea, no doy tiempo al ocio que llegue a atacar mi pensamiento, mi mente, ni nada. Así es como uno se tiene que mantener y en estos tiempos que estamos muchísimo más estar ahí, atentos a, como digo, invitación al Santo Rosario, si pueden hacer no uno, sino 3 rosarios, 2 rosarios, porque es que es ahí donde vamos a empezar a ver esas gracias. Y a mayor entrega al Señor, créeme que él te empieza a quitar antes, te empieza a quitar eso. Yo antes pensaba en sexo 24 horas 7 cuando estaba en ese mundo loco, o sea, ¿no? Y poco a poco como el Señor me fue cambiando mi pensamiento, me fue ordenando y lo hice una de las cartas de San Pablo cuando le escribí a ese poco de gente, ¿no? Que hay que empezar por aquí, por el pensamiento, a cambiar y es increíble cómo todo empieza a ser distinto y de repente uno dice, wow, es que sí se puede vivir y se vive el espíritu. Entonces, bueno, mi gente, no sé si hay preguntas, comentarios, respuestas. Ya que iba a decir una cosa, Airán, Mm. Airán siempre ha sido mi ancla a tierra, ¿verdad? Cuando yo me elevo por allá, Airán me dice, no, 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 con los pies en la tierra y eso me gusta. Así que como dice Airán, qué importante es tener buenos amigos. Y mira, algo que quería también aclarar eso, que
estaba diciendo, donde la castidad es lo que nos va integrando y va integrando ese eros, ¿verdad? Ese eros que es ese amor pasional que es bueno. Sin embargo, siempre necesita parámetros, ¿verdad? Una estructura que lo contenga. Y lo que pasa con todos nosotros es que muchas veces tenemos deseos, tenemos mucha pasión, mucho eros, pero no parámetros. Y nuestras pasiones sin parámetros, sin control, en vez de crear propósitos, lo que hacen es que destruyen el propósito. O sea, tenemos buenas pasiones, pero mala dirección. Y decía Benedicto XVI que el eros es la forma más elemental del amor, pero que al ser purificado es el impulso que nos lleva directamente al ágape, ese deseo que nos dio como, diría yo, como la gasolina que nos da Dios a cada uno de nosotros, que pone en movimiento nuestro ser y nos lleva hacia Dios. Entonces, la virtud de la castidad es el antídoto al Alzheimer espiritual que tienen nuestros cuerpos. O sea, la castidad le recuerda y educa nuevamente al Eros para que esta potencia pueda cumplir su fin, el fin de llevarnos directamente a Dios y de educar nuestras pasiones para que se nutran de lo que realmente desean, o sea, de lo que realmente es bueno, porque somos seres de deseo, ¿verdad? Tenemos un deseo eterno, todos deseamos y no importa lo que tengamos, seguimos deseando, ¿verdad? Ahora, el que pierde el deseo, pierde la vida misma, ¿verdad? La castidad no quita el deseo, la castidad encamina el deseo. Entonces, no podemos dar de lo que no tenemos. Y si no me pertenezco, no puedo ser un regalo para los demás. Y es lo que hacemos realmente con la castidad, es poder ordenar todo ese mundo interior. Entonces queremos ir al primer anuncio para que tengan una idea a los que están en Miami. Es que el día domingo, que es el día de San Juan Pablo II, vamos a hacer todos juntos el Rosario del Amanecer. Va a ser en la playa. Va a ser en Byron Avenue y la 76, pero todo esto después lo vamos a mandar por escrito. Pero vamos a hacer el rosario al amanecer, saliendo el sol. Ahí todos juntos vamos a hacer la consagración de ese día. Vamos a desayunar juntos y después de desayunar vamos a ir todos a la catedral, a la misa de 12. Y en esa misa de 12 en la catedral de Miami vamos a tener ya lo que es la bendición y la consagración de la pureza. Todo esto se les va a mandar mucho más explicado y mucho más escrito, pero es para que ustedes se vayan dando cuenta de y vayan separando el domingo en la mañana como hasta la 1:30 más o menos que vamos a estar ocupados. El día sábado, acuérdense que tenemos a Andrea Cobo con nosotros, donde nos va a estar hablando de la castidad en el matrimonio. Porque acuérdense que la castidad no solamente es para los solteros, ni solamente es en las relaciones, sino que en el matrimonio, porque castidad no es lo mismo celibato. Castidad no es lo mismo que abstinencia. Castidad, como decíamos, viene la palabra castos en griego, que significa pureza. Entonces, la castidad es tener esa pureza de corazón y entender la vida como un don, siendo fieles al estado en el que estoy. Y el viernes vamos a hablar del matrimonio, porque Juan Pablo II decía que el matrimonio es el sacramento primordial. ¿Por qué? Porque fue primero. Porque antes del pecado original no existía ninguno de los demás sacramentos. El único que existiera el matrimonio. Cuando la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó a hacerse una sola carne. Entonces, Andrea Cobo nos va a explicar mucho más de esto y va a profundizar. Así que tampoco se lo pierdan. Viernes 8 vamos a hablar de esa homilía tan linda en la que Juan Pablo II profundiza en el matrimonio como sacramento primordial. Así que no se lo pierdan, 8:30 el viernes. Ayrán, te quiero mucho. Como siempre es un placer compartir contigo. Gustavo, bueno, también voy a dar tres anuncios parroquiales acá. Mañana, si estás en Miami, de 10 a 12, métete en Manual para Enamorarse, ahí está la dirección. Vamos a estar tomando unos batidos y hablar, conversar sobre Medjugorje, sobre todo. Y después el día, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? La semana que viene, el viernes 27, si están por ahí, vamos a tener una adoración, como pidió el Papa Francisco, por la paz en todo el mundo, la paz en nuestros corazones, y porque ese fin de semana es Halloween y se cometen demasiados sacrilegios, demasiados. Entonces vamos a hacer el 27 una adoración en San Quieran. Bueno, también lo va a publicar por Manual para Enamorarse, San Quieran 27. Y si quieren saber más de todo esto, soltería, matrimonio, va a ser el primer anuncio aquí. Vamos a tener el 14 de diciembre, Real Talks, conversaciones sin filtro. Hablamos castidad, masturbación, pornografía con un panel de 6 personas. Va a estar súper chévere. Va a estar el padre Osvaldo, Gustavo Mejía, Edward. Va a estar una presentadora de Hola TV. Tenemos el mundo de la farándula católico presente.
Andrea Sánchez, mi persona, y va a estar súper chévere. Voy a sacar las entradas próximamente y vamos a tomar vino, porque a mí en las bodas de Caná me dijeron que se bebió vino. Entonces, bueno, va a Muchas ser bueno. gracias, muchas gracias. Ahí estaremos. Y creo que hice el anuncio mal. La reunión con Andrea Cobo es el día viernes. Aunque tú no estés casado, igual, no te lo pierdas para ver qué es la castidad dentro del matrimonio y el plan perfecto que tenía Dios para la sexualidad desde el principio. Así que no te lo pierdas, no creo que me haga falta nada. Por favor, sigamos haciendo la novena, ¿verdad? A veces empezamos las novenas y como que el quinto, sexto día empezamos a aflojar. No nos aflojemos, sigamos viendo la novena, ¿ok? Así que Dios los bendiga. Airán, una vez más te quiero mucho, nos vemos todos y si Dios quiere nos vemos el viernes y el domingo pues nos conocemos en persona. Feliz noche.